Había una nave en la bahía de atraque número 17 que no debería haber estado ahí. No porque nadie la hubiera esperado. Al contrario. Llevaban semanas preparando este momento, contando los días con una mezcla de curiosidad y entretenimiento garantizado. 300 delegados de 47 especies distintas se habían reunido en las galerías de observación, acomodándose en sus plataformas climatizadas, ajustando sus interfaces de traducción, esperando el espectáculo. Y vaya que llegó. Porque lo que descendió por el corredor de aproximación ese día no se parecía a nada que hubiera aterrizando jamás en la bahía de la Concordancia Galáctica. Yates de cristal de las lunas de placer Bellari. Naves vivientes cultivadas en los viveros Teosi. Barcazas de guerra Ketorin que vibraban con el canto colectivo de la mente enjambre. 9 siglos de historia diplomática habían desfilado por esas puertas. Nada como esto. La nave humana parecía una herida abierta en el espacio. Las marcas de Scourging recorrían el casco en patrones superpuestos, cicatrices de entradas atmosféricas sin blindaje adecuado. Líneas de soldadura cruzaban el fuselaje como costuras toscas sobre piel quemada. Uno de los propulsores era de un color diferente al resto, claramente arrancado de algún naufragio y atornillado ahí con lo que hubiera a la mano. La rampa de descenso, cuando por fin se abrió, lo hizo con un chillido metálico que resonó en toda la bahía. Desde las galerías, la risa fue casi inmediata. ¿En serio llegó? Trinó un aristócrata Drenith, su plumaje destellando en colores de superioridad divertida. ¿El mundo de la muerte mandó eso? ¿Una chatarrera espacial? Armónicos musicales Drenith. El croar húmedo de los Teosi. El chasquido de mandíbulas Ketorin. 300 voces distintas, todos riendo la misma broma. Entonces el humano apareció en la rampa. Las ondas de reconocimiento habían catalogado a los humanos como depredadores ápice de un mundo que mataba todo lo que intentaba vivir en él. El comité de análisis había imaginado algo masivo, blindado, visiblemente letal. Habían esperado colmillos, garras, alguna señal externa de lo que era. Lo que bajó por esa rampa medía poco más de 2 metros. Bípedo. Sin armadura, sin armas visibles, sin augmentaciones tecnológicas de ningún tipo. Vestía un traje de vuelo desgastado, remendado en los hombros y las rodillas. Botas pesadas. Un cinturón de herramientas de metal crudo colgaba a su cintura. Eso era todo. El humano se llamaba Jack Harjan. Se detuvo al pie de la rampa, miró hacia arriba hacia las galerías donde 300 caras alienígenas lo observaban con una mezcla de desprecio y entretenimiento, y luego, simplemente empezó a caminar. Sin hesitación. Sin deferencia. Sin reconocer las risas ni las miradas. Se movía como alguien cruzando un sitio de construcción. Propósito sin performance. El escuadrón de seguridad Ketorin lo interceptó antes de que llegara a las puertas de la bahía. 4 de ellos. Cuerpos insectoides cubiertos de armadura quitinosa, ojos compuestos, mandíbulas chasqueando un patrón de advertencia. Escaneo de armas. Permanezca inmóvil. Jack se detuvo. No levantó las manos. No extendió los brazos. Simplemente esperó mientras los haces de escaneo lo recorrían de arriba a abajo. El escáner emitió un tono. Los Ketorin revisaron los resultados. Implementos metálicos detectados. Montados en cinturón. Herramientas, dijo Jack. Su voz era plana, sin inflexión. Palanca, cuchillo, multiherramienta. Nada que funcione con batería. Los Enforcers consultaron entre sí a través de ráfagas de feromonas. En las galerías, un técnico Teosi proyectó los resultados del escaneo en una pantalla flotante para que todos los delegados los vieran. Primitivo. La palabra se propagó entre la multitud como fuego en pasto seco. El humano no traía nada más que herramientas manuales. Sin armas de energía. Sin escudos. Sin ningún tipo de augmentación tecnológica. Autorizado. Proceda a la cámara principal. No se desvíe del camino señalizado. Jack los pasó de largo sin decir una palabra. Bienvenidos a HFY Dimensión X, el canal donde la humanidad siempre tiene una última sorpresa guardada. Si eres nuevo aquí, quédate, porque lo que está a punto de pasar en esa cámara principal es algo que ninguno de esos delegados va a olvidar jamás.
La cámara principal de la Concordancia Galáctica había sido diseñada para intimidar. El techo se alzaba 300 metros sobre el piso, tallado de una sola pieza de atmósfera cristalizada. Los asientos escalonados se elevaban en todos los lados, cada nivel asignado por rango de especie dentro de la jerarquía de la Concordancia. Los Bellari ocupaban el nivel más alto, sus cuerpos serpentinos enroscados sobre plataformas calefaccionadas. Debajo de ellos, los Drenith se posaban en perchas de luz tejida. Los Teosi se agrupaban alrededor de estaciones de control ambiental, sus dedos bailando sobre interfaces ápticas. Enforcers Ketuorin flanqueaban las paredes en formación rígida. Y al fondo, inmóviles como monumentos, los Oruk observaban. Gigantes de silicio con cuerpos como montañas erosionadas y ojos como magma enfriándose. No habían hablado en 600 años. Pero observaban. El centro de la cámara era un piso abierto. El suelo de oratoria, donde los delegados se dirigían a la Concordancia. Jack Harjan caminó hacia ese espacio solo. 1200 delegados lo miraron desde arriba. Cada especie que importaba en el espacio conocido. Cada poder que había dado forma a la civilización galáctica durante 10.000 años. El espécimen llega, anunció un vocero Drenith, su voz amplificada por la arquitectura acústica de la cámara. El único representante de Sol 3. Clasificación, Mundo de la Muerte, clase 9. Estado de cuarentena, permanente. Estatus de invitación, observador únicamente. Sin derechos de voz. Sin derechos de voto. Sin reconocimiento formal. Los términos de la broma, pronunciados en voz alta para que todos los escucharan. Jack se paró en el centro del piso. No levantó la vista hacia las gradas. No escaneó la sala buscando salidas o amenazas. Simplemente estaba ahí, peso distribuido uniformemente, manos sueltas a sus costados. Se ve perdido, murmuró alguien. Se ve primitivo. Huele raro, agregó un Teosi. Los sensores atmosféricos están registrando salida química inusual. Hidrocarburos, cloruro de sodio, algún tipo de producto de desecho biológico. Sudor, confirmó otra voz consultando la base de datos. La criatura regula la temperatura a través de excreción de fluidos. Bárbaro. Entonces la multitud se separó. 3000 años de vida dejan una marca en cómo alguien se mueve. Setar Bonet descendió hacia el suelo de oratoria con la gracia de algo que ha tenido milenios para perfeccionar cada gesto. Sus escamas eran violeta profundo, desvaneciendo en negro en los bordes, colores que marcaban siglos de maestría bioquímica. Sus ojos eran dorados con pupilas verticales. Sus movimientos eran líquidos, hipnóticos, deliberados. Llevaba el cáliz de bienvenida. El recipiente era más antiguo que la mayoría de las civilizaciones presentes en esa sala. Cristal y hueso, fusionados por métodos hace mucho olvidados. Contenía un líquido que cambiaba de colores, ámbar a verde, a algo que no tenía nombre en ninguno de los idiomas representados ahí. Cada delegado sabía lo que contenía. El primer trago era tradición. Cada nueva especie que se unía a la concordancia lo recibía. Un veneno cuidadosamente medido, suficiente para causar dolor, desorientación, parálisis temporal. Un recordatorio de que la concordancia podía destruirlos en cualquier momento. Una lección de jerarquía. El humano bebería. El humano colapsaría. Los delegados reirían. Y en 1000 años seguirían contando la historia del día que el mundo de la muerte mandó a su campeón, y el campeón cayó en segundos. Setar Bonet se detuvo a 3 metros de Jack. Extendió el cáliz con precisión ceremonial. Bienvenido, criatura de Sol 3. Su voz era seda sobre veneno. La concordancia extiende su hospitalidad. Bebe y sé recibido. Jack miró el cáliz. Luego miró a Setar Bonet. ¿Qué tiene adentro? La cámara se agitó. La pregunta no era parte del ritual. La mezcla tradicional, respondió Setar Bonet sin perder la compostura. Una combinación de compuestos ceremoniales, simbólicos del abrazo de la concordancia. Huele a veneno. Silencio absoluto. Las escamas de Setar Bonet cambiaron a un color que Jack no supo leer, pero el lenguaje corporal debajo era claro. Una tensión sutil. Una disposición. Todos los nuevos delegados beben del cáliz de bienvenida.
Es tradición. Jack extendió la mano y tomó el cáliz. Por un momento, lo sostuvo. Miró el líquido en su interior. Los colores giraban, reaccionando al calor de su mano. Luego bebió. No fue un sorbo. No fue una prueba cautelosa. Vació el cáliz completo en 4 tragos largos, la garganta moviéndose, y bajó el recipiente vacío. 1200 delegados contuvieron la respiración. Esperaron el temblor. El colapso. La espuma en la boca. Las manos arañando la garganta mientras los toxinas Bellari hacían lo que siempre hacían. Jack se limpió la boca con el dorso de la mano. Algo amargo, dijo. Nada. El humano seguía ahí, sin cambios, sin moverse, sin ser afectado. El cáliz colgaba suelto en su mano. Sus ojos estaban firmes. Su respiración era pareja. Las escamas de Seth Arbonne recorrieron colores que ningún nombre podía describir, pero que cada especie en esa sala podía leer como imposible. La dosis completa, susurró alguien. Bebió la dosis completa. Esa cantidad mataría a un Drenit en segundos. Detendría el corazón de un Ketorin antes de que tocara el piso. Jack devolvió el cáliz vacío a Seth Arbonne. Gracias por la bebida. El silencio se rompió como vidrio. 1200 delegados hablaron al mismo tiempo. Los Drenit chillaron. Los Teos croaron hacia sus sistemas de comunicación. Los Ketorin chasquearon en confusión, con sus feromonas disparadas en alarma. La jerarquía ordenada de la cámara se fracturó en caos. Seth Arbonne se quedó petrificado. Sus escamas habían palidecido, un color que ningún ser vivo había visto en un maestro veneno Bellari. El color del fracaso. El color de lo imposible. El compuesto Siseo. El compuesto era puro, concentrado. No existe especie resistente a. Parece que ahora sí la hay, dijo Jack. Las palabras fueron tranquilas, casuales. Pero las escucharon. La compostura de Seth Arbonne se quebró. 3000 años de ceremonia. 3000 años observando a especies inferiores retorcerse y suplicar. 3000 años de certeza absoluta en su arte. Destrozados por una criatura que debería haber muerto antes de terminar de tragar. Esto es imposible. Su voz subió, perdió la seda. Tu sistema nervioso debería estar colapsando. Deberías estar. Habría que ser muchas cosas, interrumpió Jack. Giró los hombros levemente. Tengo una constitución robusta. En las galerías, los Drenit habían dejado de reír. Los Teos habían dejado de comentar. Hasta los Ketorin se habían paralizado. Los Oruk observaban. Sus ojos de magma fijos en el humano con algo que podría haber sido interés. La mano de Seth Arbonne se movió hacia su cinturón. Un compartimento oculto. Un vial secundario. El líquido adentro era negro. Sin cambios de color, sin belleza ceremonial. Esto no era el primer trago. Esto era una ejecución. Una segunda medida, declaró Seth Arbonne, lo suficientemente alto para que toda la cámara lo escuchara, para asegurar la validez de la bienvenida. Nadie lo detuvo. Nadie objetó. El humano era un observador. Sin derechos. Sin protecciones. Sin reconocimiento formal. Podía morir en el suelo de oratoria y la concordancia lo registraría como una irregularidad ceremonial. Seth Arbonne avanzó. El vial alzado. Sus colmillos extendidos, finos como agujas, goteando el mismo compuesto negro. Lo administraría directamente al torrente sanguíneo. Sin posibilidad de resistencia. Jack lo vio venir. El maestro veneno golpeó rápido. 3000 años de práctica, un movimiento refinado en incontables muertes. Los colmillos se dirigieron hacia la garganta de Jack con precisión quirúrgica. La mano de Jack se alzó. No rápido. No dramático. Solo, ahí. Su palma atrapó la cara de Seth Arbonne, los dedos se enrollaron alrededor del cráneo serpentino, y detuvo el ataque en seco. Por un momento, quedaron congelados. Los colmillos de Seth Arbonne a centímetros de la muñeca de Jack. La mano de Jack bloqueando la cabeza del maestro veneno. Luego Jack giró.
El sonido fue corto. Húmedo. Final. El cuerpo de Set Arbonne cayó. El vial se hizo añicos en el piso. El líquido negro silbó donde tocó el cristal. La cabeza del maestro Veneno miraba en la dirección equivocada. Sus escamas se habían vuelto grises. 3000 años. Terminados en menos de un segundo. Jack miró el cuerpo. Luego miró hacia la cámara. 1200 delegados lo miraron de vuelta, en silencio, paralizados. No debería haberlo hecho, dijo Jack. Los Ketwrin se activaron como un organismo único. 20 Enforcers se desprendieron de las paredes, los cuchillos de quitina extendiéndose de las vainas en sus antebrazos, curvados, serrados, diseñados para perforar placa de armadura. Sus ojos compuestos rastreaban a Jack desde múltiples ángulos simultáneamente. Ráfagas de feromonas coordinaban sus vectores de ataque a través del vínculo de mente-enjambre. Habían pacificado rebeliones. Habían terminado guerras. Habían sometido especies enteras a través de fuerza coordinada abrumadora. Jack sacó la palanca de su cinturón. El primer Enforcer llegó medio segundo antes que los demás. Táctica estándar de enjambre, un golpe de sonda para probar las defensas antes de que el grupo comprometiera el ataque. El cuchillo de quitina barrió hacia la garganta de Jack en un arco preciso calculado para abrir arterias. Jack se metió dentro del arco. La hoja pasó detrás de su cabeza. La palanca subió y atravesó el ojo compuesto del Enforcer con un crujido húmedo. El vínculo de enjambre aulló. 20 Ketwrin sintieron morir a su hermano de escuadrón. No se enteraron. Lo sintieron. La agonía de la quitina quebrándose. El terror de la ceguera repentina. El frío vacío que vino después. La sensación se propagó a través de su conciencia compartida como fuego en pasto seco. 3 de ellos tropezaron. Excitación medida en fracciones de segundo. Jack ya se estaba moviendo. Arrancó la palanca y la balanceó bajo, barriendo las patas del segundo Enforcer. El exoesqueleto de la criatura estaba diseñado para resistir armas de energía e impactos cinéticos. No estaba diseñado para una barra de acero conducida hacia la unión donde el tórax se encontraba con el abdomen. El Enforcer se dobló. Jack pisó su cráneo antes de que terminara de caer. Otra muerte. Otra oleada de agonía compartida a través del vínculo. Los Ketwrin restantes intentaron adaptarse. Se dispersaron, abandonando el patrón de enjambre apretado. 4 rodearon por la izquierda. 4 por la derecha. Los demás mantuvieron posición, esperando una apertura. Jack no les dio tiempo de encontrarla. Cargó hacia el grupo de la izquierda. No táctico. No calculado. Solo hacia adelante, rápido y violento. Los Ketwrin no estaban construidos para criaturas que atacaran hacia números superiores. Toda su doctrina de combate asumía que el enemigo retrocedería, se defendería, o moriría. Jack no hizo ninguna de esas cosas. La palanca cascó quitina. El cuchillo salió, 16 centímetros de cerámica compuesta, y encontró el tejido blando entre las placas de armadura. Un Enforcer rajó el costado de Jack con su hoja, marcando una línea roja a través del traje de vuelo. Jack lo ignoró, condujo su codo hacia la garganta del atacante, sintió el cartílago ceder. Sangre, de él y de ellos, se esparció por el piso de cristal. El vínculo de enjambre era caos ahora. Muerte tras muerte alimentando la conciencia compartida. Dolor compuesto. Terror multiplicado. La coordinación que hacía letales a los Enforcers Ketwrin se disolvió en ruido y confusión. Un Enforcer se congeló a mitad de golpe, abrumado por la sobrecarga sensorial de sus hermanos moribundos. Jack le abrió la garganta con el cuchillo. Otro intentó huir, el instinto anulando el entrenamiento. Llegó 4 pasos antes de que Jack lo atrapara desde atrás. Los delegados en las gradas superiores observaban en silencio. El chasqueo de mandíbulas había cesado. Los Drenit habían dejado de trinar. Los Teosi habían dejado de comentar en sus pantallas. Observaban al humano desgarrar a sus Enforcers como un desastre natural. Un desastre que tardó 60 segundos. Quizás menos. 14 cuerpos Ketwrin en el piso de oratoria.
Los 6 restantes se habían retirado, agrupados, los cuchillos de quitina alzados, pero sin atacar. Sus ojos compuestos estaban abiertos de par en par. Sus glándulas de feromona bombeaban señales de angustia al aire. Jack estaba parado en el centro de la carnicería. Su traje de vuelo estaba roto en 3 lugares. Sangre corría por su brazo izquierdo desde una herida que no había tomado la molestia de reconocer. La palanca goteaba. El cuchillo goteaba. No estaba jadeando. Si estás disfrutando esta historia en HFY Dimensión X, hay algo que puedes hacer ahora mismo, dale like y suscríbete. Cada notificación que llega es un humano más que va a entender por qué el universo aprendió a temer a Sol 3. Protocolos ambientales. La voz de un Teosí llenó la cámara. Activen los protocolos ambientales ahora mismo. El aire cambió. Jack lo sintió antes de que las pantallas lo confirmaran. Un adelgazamiento. Un frío. El contenido de oxígeno de la cámara, el estándar del 21% que la mayoría de las especies requería, comenzó a descender. Al 15. Al 12. Al 10. La temperatura siguió. El calor agradable desapareció. El frío llegó como una marea, no el enfriamiento gradual de un sistema de climatización, sino una caída súbita y brutal diseñada para colapsar fisiologías de sangre caliente. La presión aumentó. Sutil al principio, luego notable, luego aplastante. El aire se volvió espeso y pesado, empujando contra los tímpanos y los senos nasales. En las gradas superiores, los delegados comenzaron a reaccionar. Los Drenit esponjaron su plumaje contra el frío, sus huesos huecos volviéndolos vulnerables a los cambios de temperatura. Los Bellaris se enroscaron más apretados en sus plataformas calefaccionadas, sus escamas apagándose mientras su metabolismo se desaceleraba. En el suelo de oratoria, Jack dejó de moverse. Su aliento salía en nubes blancas en el aire congelado. Su piel se había vuelto pálida. La sangre en su brazo se enfriaba, se espesaba. Podía sentir la presión en su cráneo, detrás de sus ojos, en su pecho. Forzó su respiración a controlarse. La misma disciplina para aguantar el aliento bajo el agua. Entrada más lenta, salida más lenta, menos oxígeno consumido, menos calor perdido con cada exhalación. Su cuerpo se enfrió más despacio de lo que debería. Los técnicos Teosí miraban sus pantallas con esperanza desesperada. La temperatura central está bajando, reportó uno. La frecuencia respiratoria disminuye. Pero la retención de oxígeno en sangre sigue sobre los umbrales esperados. Los niveles no están colapsando como se predijo. Aumenten el gradiente de presión. Bajen el oxígeno por debajo del 8%. Eso va a afectar a los delegados en las gradas inferiores. Háganlo. La rodilla de Jack tocó el piso de cristal. Una mano se apoyó en el suelo. El frío era profundo ahora, filtrándose en músculo y hueso. Cada respiración era trabajo. El aire se sentía como lodo en sus pulmones. A su alrededor, los últimos 6 Enforcers Ketorin se derrumbaron. Sus sistemas respiratorios no podían funcionar por debajo del 12% de oxígeno. Cayeron, las mandíbulas chasqueando débilmente, y quedaron quietos. En las gradas inferiores, los delegados comenzaron a asfixiarse. Un Drenit cayó de su percha, las alas demasiado frías para sostenerlo, y golpeó el piso con un sonido como vidrio quebrándose. 2 Bellaris se desplomaron sobre su plataforma. ¿El humano?, croó alguien. Concéntrense en el humano. La otra rodilla de Jack tocó el piso. Ambas manos planas en el cristal, la cabeza baja, el aliento saliendo en ráfagas cortas y visibles. Los Teosí observaban. Luego Jack levantó la cabeza. Sus ojos estaban inyectados de sangre. Escarcha se pegaba a sus cejas. Cada respiración era una batalla, pero sus ojos estaban claros. Enfocados. Fijos en la estación de control ambiental. Eso es imposible, susurró un Teosí. El nivel de oxígeno está al 7%. Ninguna forma de vida basada en carbono puede mantener la consciencia. Jack se paró. No fue rápido. No fue dramático. Fue lento y agotador y brutal. Cada músculo peleando contra el frío y la presión y el aire que no alimentaba.
Sus articulaciones crujieron. Su visión se estrechó. Su corazón golpeaba contra un pecho que se sentía envuelto en hierro. Pero se paró. Y empezó a caminar. La gravedad lo golpeó después de 3 pasos. Manipulación localizada. Tecnología de la concordancia en su máxima expresión. El piso bajo los pies de Jack de repente lo atrajo con 3 veces la gravedad estándar. Su peso se triplicó en un instante. Cayó pesado, las rodillas golpeando el cristal, las palmas aplastándose contra el suelo. La palanca cayó, de repente demasiado pesada para sostener. En la estación de control, los técnicos Teossi acumularon la presión. 3.5. 4.5. La columna de Jack se curvó. Sus brazos temblaron. El peso era enorme, no solo sobre su cuerpo sino dentro de él. Sus huesos aguantaron. Flexionaron bajo la carga, pero no se rompieron. Construcción ineficiente, habían dicho los escaneos. Pero era exactamente lo que lo mantenía íntegro. Aumentenlo, ordenó el técnico jefe. Salida máxima. 5 veces la gravedad estándar. Y en el suelo de oratoria, aplastado por 5 veces su peso normal, Jack Harjan se movía. Los dedos cavando en el cristal. Los brazos arrastrando su cuerpo hacia adelante, centímetro a centímetro. La cara presionada contra el piso. Vasos sanguíneos habían reventado en sus ojos, pintando el blanco de rojo. Cada respiración era una guerra contra el peso aplastando sus pulmones. Pero se movía. Eso no es posible. La voz del técnico Teossi había perdido toda objetividad científica. El esqueleto humano debería estar pulverizado. El sistema cardiovascular debería haber. El generador de gravedad chilló. El sonido cortó la cámara. Un alarido mecánico de sistemas empujados más allá de sus límites. El campo localizado que había estado enfocado en Jack parpadeó, se desestabilizó, se propagó. Las fluctuaciones de gravedad se expandieron por la gran cámara. En las gradas Drenith, el efecto golpeó como un martillo. Los huesos huecos que habían evolucionado para el vuelo se quebraron bajo el aumento súbito de presión. Los cuerpos cayeron de las perchas, demasiado dañados para sostenerse. Los aristócratas que habían reído de la llegada de Jack murieron gritando. Sus voces musicales se torcieron en sonidos que ningún Drenith había hecho jamás. Las plataformas Bellari se sacudieron. Los cuerpos serpentinos rodaron, incapaces de agarrarse al metal que de repente los jalaba con fuerza inconsistente. Algunos cayeron a las gradas inferiores. Otros se estrellaron contra las paredes. Los Ketuorin a lo largo de las paredes cayeron en oleadas. El vínculo de enjambre transmitió la confusión y el terror de cientos de Enforcers experimentando caos gravitacional simultáneamente. Incluso los Oruks se movieron. Los gigantes de silicio que habían permanecido inmóviles por siglos ajustaron su postura mientras la gravedad los jalaba desde múltiples direcciones. Sus ojos de magma fundido rastrearon el caos con algo que podría haber sido sorpresa. Y en el suelo de oratoria, el peso sobre Jack se levantó. Se incorporó lentamente, dolorosamente. Cada articulación gritando, cada músculo desgarrado y golpeado. Sangre corría de su nariz, sus oídos, las comisuras de sus ojos. Pero estaba de pie. Y la cámara se desmoronaba a su alrededor. Que alguien restaure el orden. La voz venía de algún lugar en las gradas superiores. Drenith, aterrorizado. Que alguien restaure el orden. Nadie pudo. La jerarquía que había gobernado la concordancia por 10 milenios se fracturó en tiempo real. Las especies se volvieron unas contra otras. La delegación Bellari gritaba a los Teossi por los fallos ambientales. Los Teossi gritaban de vuelta que los Bellari habían comenzado todo esto con su ritual de veneno. Los Enforcers Ketuorin recibían órdenes contradictorias de docenas de autoridades distintas y se congelaron, el vínculo de enjambre paralizado por comandos en conflicto. Una segunda oleada de Enforcers fue desplegada de los alcobas de seguridad de la cámara. 40 de ellos, frescos, sin conectar al vínculo que había transmitido el trauma de las muertes de la primera oleada. Avanzaron en formación estándar. Los cuchillos de quitina listos. Jack recogió su cuchillo. El primer Enforcer murió antes de entender qué había pasado.
Jack se movió a través de ellos sin patrón ni predictibilidad. No era precisión militar. Era algo más antiguo, más tosco, el tipo de violencia que no viene del entrenamiento sino de sobrevivir cosas que querían matarte cada día de tu vida. Rompía la formación, usaba cuerpos como escudos, volvía su coordinación en su contra. Cuando dos enforcers atacaban simultáneamente, ponía un tercero entre ellos y dejaba que sus hojas encontraran el objetivo equivocado. Los Teosí intentaron ayudar. Fluctuaciones de gravedad apuntaron a la posición de Jack, pero el sistema estaba dañado ahora, poco confiable. La mitad de los intentos fallaron. Otros atraparon enforcers, aplastándolos o lanzándolos contra las paredes. Los 40 se volvieron 30. 20. 10. Los últimos 5 intentaron correr. Jack los dejó ir. Tenía un objetivo diferente. La estación de control ambiental estaba 3 gradas arriba del suelo de oratoria. Una plataforma de pantallas cristalinas e interfaces ápticas. 6 técnicos Teosí la operaban. Habían observado toda la masacre desde lo que creían que era seguridad. Jack trepó. Los asientos escalonados no habían sido diseñados para ser escalados por la fuerza. Los delegados se apartaron de su camino, los que aún podían moverse. Algunos intentaron detenerlo. Un Bellari lo golpeó con hojas ceremoniales. Jack atrapó el brazo y lo quebró. Un Drenith se lanzó hacia sus ojos con las garras extendidas. Jack lo manotó del aire y siguió trepando. Los Teosí lo veían venir. Sus ojos grandes estaban abiertos de par en par. Su piel cubierta de mucus había palidecido. No tenían armas. Nunca las habían necesitado. La tecnología los protegía. Los sistemas los protegían. La estructura ordenada de la concordancia los protegía. Jack llegó a la plataforma. Por favor, Crow, el técnico jefe. Seguíamos el protocolo. Los sistemas están diseñados para... Jack lo tomó por la garganta y lo empujó contra la consola primaria. Las pantallas se quebraron. Las interfaces ápticas se destrozaron. El cuerpo del técnico atravesó el panel de cristal y llegó a la maquinaria debajo. Volaron chispas. Los otros técnicos intentaron huir. Jack los atrapó uno por uno. No los mató a todos. A algunos simplemente los quebró. Brazos, piernas, espines. Suficiente para que no pudieran operar los sistemas. Suficiente para que recordaran. Al último lo sostuvo sobre la consola que controlaba los sistemas atmosféricos de la cámara. Apágalo. No puedo. Los sistemas están dañados. No sé. Jack presionó la cara del técnico más cerca de la maquinaria chispeante y arruinada. Apágalo. Los dedos anfibios temblorosos encontraron controles que aún funcionaban. Las secuencias de apagado de emergencia se activaron. El ciclo atmosférico comenzó a estabilizarse. Las fluctuaciones de gravedad se amortiguaron. Jack soltó al técnico. El Teosí se derrumbó, llorando, exudando fluidos de orificios que Jack prefirió no identificar. Encontró el empalme maestro de energía para la estación. No lo apagó. Lo desestabilizó. Las luces parpadearon. Murieron. La iluminación de emergencia roja pulsó una vez, 2 veces, y luego se apagó. La gran cámara de la concordancia galáctica, el asiento del poder por 10.000 años, quedó en negro absoluto. En la oscuridad, algo peor que el silencio llenó el vacío. Los sonidos de los heridos. El chasqueo de las señales de angustia Ketorin. El llanto húmedo de los Teosí. Los lamentos musicales quebrados de los Drenith moribundos. Y en algún lugar de esa oscuridad, moviéndose sin hacer ruido, estaba el humano. ¿Qué hemos hecho?, susurró alguien. Nadie respondió. Porque nadie sabía. La oscuridad tenía un sonido. No silencio. El silencio habría sido misericordia. La gran cámara estaba llena de ruido, el raspado húmedo de pulmones dañados, el chasqueo de señales de angustia Ketorin volviéndose más débiles, el lamento suave de los Drenith que habían visto a sus compañeros de bandada destrozarse en el piso de cristal. Y debajo de todo eso, movimiento. Delegados que habían pasado milenios en comodidad climatizada ahora se acurrucaban juntos como animales de presa.
Especies que nunca habían compartido el espacio sin protocolos jerárquicos estrictos, presionadas unas contra otras en grupos. Un Teosi agachado junto a un Bellari. Un Drenit refugiado bajo el bulto de un Enforcer Ketorin moribundo. La jerarquía no significaba nada en la oscuridad. La supervivencia lo significaba todo. ¿Dónde está?, susurró alguien. El miedo no necesitaba traducción. ¿Dónde está el humano? Nadie respondió. Nadie sabía. La cámara era vasta. 300 metros de techo abovedado, asientos escalonados que se elevaban en todos los lados, 1000 lugares para esconderse, 1000 caminos a través de los escombros. Y en algún lugar entre esos escombros, Jack Harjan se movía. No podían verlo. La iluminación de emergencia había muerto con todo lo demás. La única iluminación venía de consolas chispeantes y los parches bioluminiscentes en la piel de ciertas especies, destellos tenues que pintaban blancos en las criaturas que los portaban. Pero podían escucharlo. Un grito cortó la oscuridad. Corto, gorjeando. Luego nada. El sonido venía de la grada occidental. 30 metros de distancia. Quizás 40. Otro grito. La grada oriental esta vez. Más cerca. Eso es imposible. No puede moverse tan rápido en la oscuridad. No puede. Un cuerpo cayó desde algún lugar arriba. Golpeó el suelo de oratoria con un sonido como ropa húmeda cayendo en piedra. Los parches bioluminiscentes en su piel parpadearon una vez y se apagaron. Los delegados enmudecieron. Incluso los heridos intentaron ahogar su dolor. El sonido significaba ubicación. La ubicación significaba muerte. Pasaron minutos. Horas. El tiempo perdió significado en la cámara sin luz. La única medida eran los gritos, cada uno marcando otra muerte, cada uno viniendo de una dirección diferente. Un Enforcer Ketorin, aún funcional, intentó organizar una defensa. Reunió a 6 de sus hermanos de escuadrón heridos. Formaron un perímetro. Los cuchillos de quitina extendidos, los ojos compuestos esforzándose contra el negro absoluto. El humano los golpeó desde abajo. Había estado bajo los asientos escalonados, arrastrándose a través de los soportes estructurales. Subió por una brecha en el piso de cristal y tomó a 2 de ellos antes de que entendieran qué pasaba. Los otros giraron, rajando la oscuridad. Uno golpeó a otro Enforcer. Otro solo cortó aire. Jack los mató en 11 segundos. El vínculo de enjambre transmitió sus muertes a cada Ketorin superviviente en la cámara. Los últimos Enforcers dejaron de moverse. Dejaron de luchar. Se acurrucaron en posiciones defensivas y esperaron morir. Su red de coordinación tan inundada con trauma que la acción autónoma se volvió imposible. En un grupo cerca de la plataforma central, un aristócrata Drenit comenzó a reír. Alto y quebrado y musical. El sonido resonó a través de la oscuridad hasta que otro Drenit lo silenció con un golpe en el cráneo. Nadie comentó. Nadie objetó. Solo esperaban. Los Oruk no se habían movido en 600 años. Se pararon en la grada más alta de la gran cámara. Gigantes de silicio, cuerpos como montañas erosionadas, ojos como magma en proceso de enfriamiento. Habían observado las deliberaciones de la concordancia por más tiempo del que la mayoría de las especies había poseído lenguaje escrito. Habían visto imperios surgir y caer. Habían sido testigos de la clasificación de 10.000 mundos. Nunca habían intervenido. Cuando el primer Oruk cambió su peso, el sonido resonó por la cámara dañada como trueno distante. Los delegados que habían olvidado que los gigantes estaban ahí giraron hacia el sonido con esperanza desesperada. Los Oruk eran antiguos, poderosos. Podían detener esto. Podían salvar lo que quedaba. Los gigantes descendieron de su grada. Lentos, deliberados. Cada paso sacudía el piso dañado. Sus ojos de magma barrieron la carnicería sin expresión. Cuerpos, sangre, los restos quebrados de especies que habían pensado que eran los amos de la galaxia. Llegaron a la entrada principal sellada de la cámara. Las puertas habían bloqueado cuando los protocolos de seguridad se activaron. 30 centímetros de aleación reforzada diseñada para contener cualquier amenaza hasta que la situación pudiera controlarse.
El Oruk líder colocó una mano masiva contra la puerta. Empujó. El metal aulló. La aleación se dobló. La puerta se torció hacia afuera, luego se arrancó de su armazón. La iluminación de emergencia del corredor más allá se derramó en la cámara. Una delgada línea de luz que parecía cegadora después de la oscuridad absoluta. Los delegados miraron fijo. Los Oruk no abrían la puerta para detener al humano. Se estaban yendo. Esperen. Un Teosi se arrastró hacia ellos, la piel resbaladiza reflejando la luz del corredor. Deben ayudarnos. La criatura está matando a todos. Su fuerza podría. El Oruk líder se detuvo. Giró su cabeza masiva hacia los sobrevivientes acurrucados en las ruinas de su salón diplomático. Cuando habló, la voz fue como continentes moliéndose. Un sonido que vibró en huesos y piedra y las estructuras más profundas de la cámara. Invitaron la consecuencia, dijo. Se burlaron de ella cuando llegó. La atacaron cuando no murió. El Teosi tembló. Otros se acercaron, desesperados por cualquier palabra que pudiera ofrecer esperanza. Ahora aprenden lo que la cuarentena protegía. El Oruk se volvió hacia el corredor. No a la galaxia del mundo de la muerte. Dio un paso a través del umbral arruinado. Sino al mundo de la muerte de la arrogancia de la galaxia. Los otros Oruk siguieron. Uno por uno, silenciosos de nuevo. No miraron atrás. Los sobrevivientes los vieron partir. La delgada luz del corredor cortaba la cámara, iluminando parches del piso. Cuerpos, escombros. El alcance de la destrucción visible en fragmentos. Nadie siguió a los Oruk afuera. El humano todavía estaba aquí, en la oscuridad, esperando. Y nadie quería ser atrapado moviéndose cuando las luces regresaran. Los Bellari habían venido a la cumbre armados como la tradición lo demandaba. Su delegación cargaba un arsenal curado. Compuestos medidos para la ceremonia, la disuasión y la letalidad controlada. Venenos que podían matar en segundos, en horas, en años. Agentes de contacto, toxinas en aerosol. 3000 años de maestría bioquímica contenida en viales de cristal. Ahora abandonaron toda Aristrand. Los 17 miembros supervivientes de la delegación Bellari tomaron una sección de la grada oriental y se pusieron a trabajar cubriendo cada superficie a su alcance. Los sistemas no podían seguir el ritmo. Los campos de contención parpadeaban. La circulación fallaba en estabilizarse. Las toxinas no se dispersaban limpiamente, se fracturaban. Bolsillos densos de concentración letal se formaban y colapsaban, derivando a través de brechas más finas que cambiaban sin patrón. Lo que debería haber sido una zona de eliminación sellada se convirtió en algo peor, impredecible, incontrolado. El piso resbaló con venenos de contacto que detendrían un corazón en 3 latidos. El aire se espesó con compuestos diseñados para cerrar la respiración. Esto funcionará, siseó el segundo anciano de la delegación, sus escamas vueltas gris pálido por colores de miedo que ningún Bellari normalmente mostraría en público. Ninguna criatura puede sobrevivir esta concentración. Ni siquiera el del mundo de la muerte. Setarboné usó una sola dosis. Nosotros estamos usando todo lo que trajimos. Los sistemas ambientales siguen inestables, advirtió uno de ellos. Los campos de contención están degradados. La dispersión va a ser irregular. El área está saturada. Incluso la concentración irregular será letal. Esperaron, enroscados juntos en el centro de su perímetro químico. 17 cuerpos serpentinos presionados cerca, buscando estabilidad que nunca admitirían necesitar. La oscuridad más allá era absoluta. Luego, pasos. Lentos, constantes, aproximándose desde el norte. Los Bellari se tensaron, inyectándose antídotos calibrados para la exposición controlada. Los pasos llegaron al borde del campo envenenado. Se detuvo, susurró uno de los jóvenes Bellari. Sabe que está ahí. No va a atravesarlo. Los pasos retomaron. Jack entró en él. El olor lo golpeó primero. Químico amargo. Lo suficientemente espeso para saborearlo. Saturación. No uniforme, pero pesada. ¿Peligrosa? Sus ojos rastrearon el piso mientras avanzaba.
Viales destrozados, vacíos, esparcidos en el apuro. Veneno. No todos. Los Bellari no estarían parados adentro de esto sin protección. Antídotos. Dio un paso adelante de todas formas, matando mientras avanzaba, forzando un camino a través del caos y mirando el suelo al mismo tiempo. Otro vial intacto, carcasa diferente. Lo tomó, lo hundió en su muslo y siguió moviéndose. Sin idea de qué contrarresta. Solo suficiente para ganar tiempo. Las toxinas de contacto lo tomaron. Sus botas cruzaron superficies que deberían haber matado en el momento. Los químicos se filtraron a través del tejido desgarrado y hacia las heridas abiertas. La piel se ampolló, se partió, sangró. No se detuvo. El aire lo golpeó después. Las neurotoxinas inundaron sus pulmones. Los paralizantes atacaron su sistema nervioso. Los agentes celulares comenzaron a destruirlo desde adentro. Sus ojos se pusieron rojos. La sangre corrió de su nariz, sus oídos, su boca. Su aliento se volvió húmedo, inestable. Sus manos temblaron. Siguió moviéndose. Los Bellari observaban en silencio. Esto no era resistencia. Las toxinas estaban funcionando. Su cuerpo estaba fallando. Pero no era suficiente. Seguía viniendo. Más. El segundo anciano gritó. Inyecten las reservas directamente. Todo. Ahora. Los Bellari lanzaron hacia él los viales restantes. Contenedores de cristal estallando contra su pecho, su cara, sus manos. Veneno concentrado salpicando en sus heridas. Suficiente para matar a cualquier cosa que necesitara respirar. Jack no aminoró. Su mano saltó, atrapando uno de los viales antes de que se rompiera. Otro lo arrancó de la garra de un Bellari que intentaba inyectarse. Mordió uno para abrirlo, tragó lo que pudo, aplastó el segundo y lo hundió en su muslo. Sin idea de qué hacía ninguno de ellos. Sin tiempo para importar. Jack los alcanzó. El segundo anciano golpeó con los colmillos ceremoniales, hundiéndolos profundo en el hombro de Jack, inyectando el compuesto más letal en la bioquímica Bellari directamente en el torrente sanguíneo. Jack tomó la cabeza del Bellari con ambas manos. El sonido era familiar ahora. Corg. Húmedo. Final. Los demás intentaron huir. Se deslizaron unos sobre otros, desesperados por escapar el campo de eliminación que ellos mismos habían creado. Pero las toxinas que habían esparcido trabajaban contra ellos. Sus antídotos protegían contra sus propios compuestos, pero no contra los cuerpos que se retorcían de sus parientes moribundos. No contra el caos de 17 serpientes en pánico en un espacio cerrado. Jack se movió a través de ellos como una cosechadora entre el grano. Cuando terminó, estaba parado en el centro del bastión químico, rodeado de 17 cuerpos, cubierto de sangre y veneno y fluidos que no podía nombrar. Su cuerpo era una ruina. Las toxinas lo comían desde adentro, las heridas se negaban a cerrar, los órganos luchaban por funcionar. Tosió. La sangre salpicó en el cadáver más cercano. Luego se giró y caminó de vuelta fuera de la zona de eliminación, hacia el suelo de oratoria, hacia el centro de la cámara donde todo había comenzado. Las luces regresaron por etapas. Primero un parpadeo. Luego un pulso. Luego un gradual aclaramiento mientras los sistemas de emergencia finalmente completaban su ciclo de reinicio. La iluminación tenue se extendió por la gran cámara, revelando lo que la oscuridad había escondido. Los sobrevivientes lo vieron todo. Cuerpos cubrían los asientos escalonados. Enforcers Ketorin esparcidos como juguetes rotos. Aristócratas Drenit desplomados bajo sus perchas destrozadas. Técnicos Teosi inclinados sobre consolas arruinadas. Bellari enroscados en posiciones de muerte por todos los niveles. El piso de cristal del suelo de oratoria ya no era cristal. Era un mosaico de sangre y fluidos biológicos de una docena de especies distintas. Grietas corrían por el material antiguo donde las fluctuaciones de gravedad lo habían estresado más allá de la tolerancia. Marcas de scorching rodeaban las estaciones de control ambiental arruinadas. Y en el centro de todo eso, Jack Harjan estaba parado. Parecía la muerte caminando.
Su traje de vuelo había sido reducido a harapos. Las heridas cubrían cada centímetro visible de piel. Cortadas, quemaduras, ampollas químicas, marcas de punción de los colmillos Bellari. La sangre supuraba de sus ojos, su nariz, sus oídos. Su brazo izquierdo colgaba en un ángulo que sugería el hombro dislocado. Su respiración era húmeda y equivocada. Pero estaba de pie. Los sobrevivientes lo miraron. 43 delegados de los 1200 originales. Esparcidos por las gradas, presionados contra las paredes, acurrucados detrás de los escombros. Ninguno se movió. Jack los miró de vuelta. Por un largo momento, nada pasó. La cámara contuvo el aliento. Luego Jack se agachó y recogió su palanca. La limpió de sangre en lo que quedaba de su traje de vuelo. La deslizó de regreso en su cinturón. Encontró su cuchillo unos metros más allá, e hizo lo mismo. Los sobrevivientes observaban cada movimiento, esperando que llegara por ellos, esperando que la matanza retomara. Jack se giró hacia la salida que los Oruk habían forzado al abrirse camino. La delgada luz del corredor más allá parecía imposiblemente brillante después de todo lo que había pasado en la oscuridad. Empezó a caminar. Los delegados se presionaron de vuelta cuando pasó. Un Teosi se estremeció tan fuertemente que cayó de su percha. Un Drenit cubrió sus ojos con las alas como si no ver al humano lo volviera invisible. Jack no los miró. Su enfoque estaba en la puerta, en el corredor más allá, en lo que viniera después. Pasó el cuerpo de Set Arbonne. El maestro veneno yacía donde había caído, el cuello torcido en ese ángulo imposible. Sus escamas se habían vuelto negras en la muerte, el cambio de color final. El cáliz de bienvenida vacío yacía cerca, todavía oliendo vagamente a la toxina que debería haber sido una humillación y se había convertido en una declaración de guerra. Jack no miró hacia abajo. Llegó al umbral de la puerta arruinada. Se detuvo. Por un momento, se quedó parado ahí, silueteado contra la luz del corredor, una mano descansando en el metal doblado del marco de la puerta. Los sobrevivientes contuvieron el aliento, preguntándose si hablaría, si demandaría algo, si esta pesadilla tenía términos. Jack miró hacia atrás sobre su hombro. Sus ojos manchados de sangre barrieron las ruinas de la gran cámara. Los cuerpos. Los sobrevivientes. Los restos destrozados de 10.000 años de jerarquía diplomática cuidadosamente construida. La próxima vez, dijo, manden una invitación mejor. Y salió caminando. Los sobrevivientes no se movieron por un buen rato. Se quedaron congelados en sus posiciones, presionados contra las paredes, agachados detrás de los escombros, esperando que el humano regresara. Esperando la siguiente escalada. No vino nada. Eventualmente, un técnico Teosi encontró una consola que funcionaba. Las comunicaciones estaban caídas. La cuadrícula de defensa planetaria estaba fuera de línea. Alguien había activado un bloqueo desde adentro de la cámara antes de que el poder fallara. Los equipos de rescate intentaban penetrar la instalación, pero los Oruk habían dañado más que solo la puerta principal al salir. Pasarían horas antes de que llegara ayuda. Un joven Drenit, apenas pasado la edad de polluelo, se arrastró hacia el suelo de oratoria. Miró la sangre manchando el cristal, los cuerpos esparcidos por el suelo antiguo, el lugar donde el humano había estado parado, intacto, mientras todo lo que la concordancia le arrojaba fracasaba. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó. Nadie respondió. Pero todos pensaban lo mismo. La concordancia galáctica había gobernado por 10.000 años. Habían clasificado cada mundo, categorizado cada especie, controlado cada amenaza a través del protocolo y la tecnología y la certeza absoluta de su superioridad. Y ahora se sentaban en las ruinas manchadas de sangre de su propia arrogancia, rodeados de sus muertos, mirando el corredor por donde había desaparecido el del mundo de la muerte. Habían mirado un mundo de la muerte clase 9 y visto una broma. Habían enviado una invitación como insulto. Habían ofrecido veneno como bienvenida. Ahora entendían el costo de ese error. La galaxia acababa de cambiar. Y ellos eran los que tendrían que explicar cómo. Eso fue todo por hoy en HFY Dimensión X. Si esta historia te dejó con esa sensación de que la humanidad nunca debería subestimarse, ya sabes qué hacer, dale like, deja tu comentario abajo con lo que más te impactó,
Y suscríbete para que no te pierdas la próxima historia galáctica donde Sol 3 vuelve a recordarle al universo que hay razones muy buenas para esa cuarentena. Nos vemos en el siguiente capítulo.